Hola, muy buenas tardes. Soy Jorge Araya y los saludo en un nuevo programa de Sin Restricciones, el espacio de la radio hoy para el comentario de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Como siempre me acompaña en los controles mi amigo Miguel Ignacio Espinosa. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, otro día, acá ya una semana bastante movida, ¿no es cierto? Así que hay estos temas de qué tocar. Pero bien, dentro de todo bien, un poquito cansado, bueno, por las altas jornadas laborales, ¿no es cierto? Pero dentro de todo muy bien. En Espero que tu usted caso, también, Jorge, esté súper bien. yo estoy mejor que nunca. Imagínate, con la cuarentena he bajado no sé cuántos kilos ya. Ah, no, yo al revés, yo he subido. Claro, ¿no? Pero yo le voy a contar cuál es el secreto de mi éxito a nuestro amigo auditores. Es no comer pan. Ah, Ah, menos no, pan, increíble. yo no lo Claro. puedo dejar yo. Así que, pero bueno, no, sí, hay que comer rico igual, po. Oye, no, pero fuera de broma. Oye, tú hablaste de movido. Quería partir el programa primero saludando a nuestros amigos auditores, ¿ya? Y, oye, tenemos un número para que ellos whatsappen, se conecten, Sí, consulten, pregunten, tenemos el más por cinco favor. seis nueve 8728 9606, que es nuestro WhatsApp acá en Radio Hoy. Dalo de nuevo, por favor, mira que El más 569 8728 9606. Ese es perfecto. nuestro WhatsApp. Sí, pues, y usted ahí, usted me va a ordenar ahí todos los comentarios y los que se puedan comentar, sí. No, Sí, sí, hay generalmente nos que mandan comentarios se precisos, sí, hace un pequeño filtro. un pequeño filtro, claro, para que no nos Sí, pasen las típicas tallas. Claro. es necesario, claro. Una vez casi caímos en una de esas tallas, pero ahí nos Sí, avisaron el tiro, claro. La típica ya, talla, ya. mandando saludos a X, y bueno, y era un pueblo medio raro este. O, claro, desde Claro, sí, sí. sí, Bueno, sí, sí. ya saben nuestro amigo auditores. Temas para hoy día, nuestro amigo Luis Miguel, eso me faltaba comentarles, pues nuestro amigo Luis Miguel ya viene en camino, ya, ¿no es cierto? Por eso que yo me he tomado el programa aquí con Miguel, no hemos tomado el programa, y para presentarlo vamos a hablar de lo que queremos nosotros. No, en realidad tenemos una pauta, ¿no es cierto? De hecho, yo no voy a aceptar a Luis Miguel en la llamada. Claro, exacto, lo vamos a dejar bloqueado ahí, Lo lo vamos vamos a a bloquear. censurar. No, ustedes saben que por temas laborales, nuestro amigo Luis Miguel siempre a veces tiene estos topes, ¿ya? Y nosotros no, porque tú, Miguel, eres el mejor ejemplo de que está trabajando desde el domicilio, y por Dios que trabajas, ¿no es cierto? Porque tienes que Sí, conectar esto y lo otro, ¿ya? exactamente. Y yo también, en este periodo de pandemia, podría decir que dentro de lo positivo, ¿ya? Una cosa muy positiva y que me ha cambiado la vida ha sido precisamente este teletrabajo, ¿ya? Nuestros amigos editores saben que yo soy profesor, ¿ya? Así que, y que efectivamente ahora esta herramienta, ¿no es cierto? El Internet, esta realidad virtual, estas comunidades virtuales, me han permitido seguir desempeñando esa labor, ¿no es cierto? Así que hay cambios que son negativos, hay otros que son positivos y otros cambios que iban a hacer sí o sí. Pero también las redes nos informan, ¿no es cierto, Miguel? Y esa es la gracia de este programa, y es que gracias a las redes podemos, ¿no es cierto?, comentar la actualidad nacional e internacional, la historia y la cultura, como siempre decimos en este formato. Y quería partir, Miguel, pero con algo que es súper actual, súper actual. Yo sé que estaban esperando que comentemos ¿no es cierto?, la cuenta pública del presidente, la del viernes. Ya, vamos a ir para allá, pero antes quería comentar una noticia que nos impactó en la tarde a todos. No he visto más en estos minutos, pero lo último que supe acerca de esta tremenda explosión que hubo en la capital del Líbano, en Beirut, Exactamente, ¿ya? sí. Que Un se almacén de tomó, ¿no es cierto? explosivos. Un almacén de Ahí explosivos. fue, claro, perfecto. Sí, pero lo que tú sabes, Miguel, es que esta es una zona conflictiva del mundo, pues, o sea, el Líbano se encuentra nada menos que entre Siria e Israel, ya mirando ahí al Mediterráneo, ya, de hecho el Líbano era la antigua costa fenicia, ahí me acordé de un chiste ahí de Condorito, los fenicios, pero fuera de broma, es un hecho bien interesante lo que pasó ahora en la tarde, porque como tú lo señalaste, hubo un accidente, esto partió como un incendio. Los videos que he visto son impresionantes, o sea, la gente estaba tomando videos del incendio y de repente esto explota y la onda expansiva arrasa con todo, ¿ya? Claro. Y se habla Eso de es el 10, peligro muchas veces, claro, la se onda habla de 10 expansiva. muertos que eran los bomberos que estaban ahí apagando el incendio, pero en la práctica
los corresponsales, yo estuve viendo al corresponsal de CNN, a Levy, ¿ya? Que siempre está ahí en Jerusalén, él contaba de que en realidad la onda expansiva fue tan grande que se escuchó hasta la isla de Chipre. O sea, para que se ubiquen son más de 200 kilómetros, ¿ya? Entre ahí Beirut y Por la la isla de Chipre. magnitud de la explosión. Claro, claro, y que la magnitud de la explosión no parecía ser una fábrica de explosivos, Miguel, ¿eh? O Mm. sea, estaban diciendo que la explicación podía ser de que al lado de la fábrica explosiva había un depósito de explosivos más grande, más importante. Incluso otros hablaban de fertilizantes. Para que nuestros amigos recuerden, Chile durante mucho tiempo fue un gran exportador de salitre, ¿ya? Y nuestros grandes compradores eran las potencias europeas de la época, porque el salitre era uno de los componentes importantes de la pólvora. ¿Te fijas? O sea, el nitrato, el salitre, el nitrato de potasio, ya, elemento muy importante para los explosivos. Entonces hay muchas explicaciones, pero por supuesto, Miguel, que también sale la explicación, ¿no es cierto?, la conspiranoica, pues, ¿no es cierto? La que dice de que, ¿por qué justo ahora? ¿Por qué Beirut? ¿Por qué el Líbano? ¿Ya? Y yo estuve indagando y escuché ahí a nuestro amigo ahí de Canal 13, ¿cómo se llama ay, se me olvidó. Ah, ya Romulo. me voy a ti también se te olvidó, pero bueno, que comentaba el hecho de que en unos días más van a dar va a salir una sentencia ya de unos terroristas condenados ya por el asesinato del primer ministro del Líbano en el 2005, Rafik, y se me fue el apellido ahora, ya, pero este Ya. asesinato de este primer ministro del Líbano en el 2005, los culpables están en el Líbano, ya, pero han sido juzgados, ¿no es cierto?, en ausencia, porque están protegidos por Hezbollah, ya, un grupo, ¿no es cierto?, ya que lucha por los palestinos, pero que Israel y otros países lo identifican como grupo terrorista, el Hezbollah. ¿Te fijas? ¿Ya? Y algunos dirían de que en realidad este incendio y explosión estaría vinculado justamente a la lectura de este fallo que va a condenar a estos, entre comillas, terroristas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por el asesinato de este primer ministro del Líbano en el 2005, o sea, ya hace 15 años atrás. Y se están vinculando ambas cosas. En la práctica no hay ninguna información que pueda, digamos, fehacientemente decir que esto es así, que esto fue un atentado terrorista, ¿ya? Pero no cabe en la menor duda que la magnitud de la explosión fue tan grande, Miguel, que yo estuve... Hay uno de los periodistas comentaba de que había automóviles que quedaron en el tercer piso, en departamentos en un tercer piso, o sea, que volaron con la onda expansiva. Y las imágenes que yo vi, bueno, el Líbano siempre nos da imágenes terribles de ataques, bombas, etcétera. El Líbano, de hecho, la expresión libanización es algo que surgió precisamente porque el Líbano es un país que muchos grupos y muchas facciones han estado luchando por años, ¿ya? Y que más Mm. encima queda entre estos dos grandes vecinos, Siria, Sí. otro que estaba en guerra civil por varios años, e Israel, ¿no es cierto?, el menos querido del sector ahí, ya por distintos motivos políticos y militares. Y entonces el Líbano está ahí, ¿no es cierto?, en una zona muy conflictiva, ¿ya? Y la Sí. expresión libanización siempre Hay muchas apuntaba a eso. cosas ahí también. Claro, Están temas religiosos, temas de, bueno, está, del petróleo también. Hay mucho, mucho. exacto. Sí, Es qué bueno muy que te hablaste de enredado lo ahí. religioso. Es una zona muy conflictiva, Sí, tremendamente conflictiva. Entonces, claro, si uno quiere mirar bajo el agua, al tiro uno podría pensar que esto fue un atentado. Ya sería como lo lógico para la zona. ¿Ya? claro. Pero las noticias todavía no pueden dar fe de ello. Lo único que te puedo decir es que viendo los videos y los comentarios que escuché, es impresionante. O sea, parecía un hongo atómico, con eso te digo todo. O sea, vi unos videos, pero Sí, sí, increíbles. también vi. Bueno, esto como dicen nuestros amigos en la televisión, ¿no es cierto? Los periodistas dicen, esto es una noticia en desarrollo, amigos. Bueno, evidentemente que es la noticia del día desde el punto de vista internacional, ¿ya? Pero, después de este paréntesis que hemos comentado con mi amigo Miguel, volvemos, Miguel, ¿no es cierto?, a la realidad nacional, o deberé decir la irrealidad, o el universo paralelo. Claro, aquí ya me pongo inmediatamente burlesco, irónico. ¿Por qué? Porque vamos a comentar la tercera y penúltima cuenta pública del presidente Sebastián Piñera Echeñique, que todos los medios coinciden. Yo estoy viendo el mostrador aquí, pero estuve viendo la tercera, incluso hasta el Mercurio, ¿ya? Etcétera, etcétera, señalan lo mismo, la falta de empatía, ¿ya?, que tuvo el discurso o cuenta pública del presidente Piñera este viernes a las 20:30 horas. ¿Tú escuchaste el discurso, o los que lo escucharon, como yo, los que estuvimos pendientes? Él no lo hizo, ¿ya? Y esa es una opción. O sea, yo entiendo, él puede haber optado, mira, voy a cortar el discurso, pero ¿por qué tuvo que cortar justo eso?
justo en lo que podía haber generado la empatía con la ciudadanía. Porque hay que decirlo, Miguel, el presidente, si no se ha dado cuenta, no se lo voy a mandar a decir con nadie. Señor Piñera, el presidente, usted como presidente, ha perdido toda credibilidad y todo contacto, conexión, comunicación, empatía con la ciudadanía. Perdón, Miguel. Perdón la interrupción, Jorge, pero hay que empezar relativamente de nuevo porque nos caímos en un momento. Ay, ¿nos caímos? No, sí, nos caímos, así que toda inspiración, inspírese de nuevo. Porque la verdad, porque son cosas que suceden en este mundo de la videollamadas, Jorge. Para que nuestros amigos editores se rían un poco. Una conspiración a Skype, vaya a saber uno. No, ya me di cuenta, Miguel, que a lo mejor usted es peñarista, parece. ¿eh? Oye, Luis Miguel se está uniendo en estos minutos. Luis Miguel se está uniendo. Sí, oye, se está uniendo. Claro, amigos auditores. Era contra mí la cosa. Por ¿sí? Eso me bajaron. Bueno, es que deja contarte, Miguel, la cosa simpática, porque yo justo cuando empecé el comentario de Piñera, también casi me caí en la silla aquí. Perdí un poco. Entonces hice la broma de que me estoy cayendo acá, me acomodé bien y partimos. Y tú me dices que nos caímos en la señal. Oye, pero quien no se ha caído es nuestro amigo Luis Miguel Retamales, quien se acaba de incorporar no solo a nuestra sintonía, sino que al programa. Te saludamos, Luis Miguel. ¿Cómo estás? Estaba celoso. Hola, Jorge. Hola, Miguel. Muchas gracias. Perdonen la demora, pero bueno, es así. Llegué un poquito más tarde de lo acostumbrado, así que les pido disculpas. Quería saber de qué están hablando para oponerme. Para oponerse a todo, ya usted está igual que yo el año pasado. Oye, no, primero comentamos con Miguel la noticia del día, o sea, la explosión en Beirut, en el Líbano. Ya no sé si supiste algo de eso, pero te cuento que hubo una empresa de fuegos artificiales, comenzó a incendiarse, ¿ya? Fueron los bomberos a la acción y resulta que el fuego pasó a una bodega donde no se sabe si habían explosivos, si habían armas acumuladas o había fertilizantes, salitre, etcétera. La cosa es que hubo una tremenda explosión que se escuchó incluso hasta en Nicosia, la capital de Chipre, o sea, 250 kilómetros más allá. Entonces, y las escenas son dantescas, o sea, toda la ciudad de Beirut ha sido afectada por la explosión, el destrozo, etcétera, y el radio cercano a la empresa es una zona de guerra. ¿Ya? Bueno, ahí están todos los que comentábamos con Miguel, que uno dicen que fue un accidente, otros dicen que fue el acopio de minerales, otros dicen que fue un atentado de Hezbollah. Claro. ¿Ya? Y mira, las conspiraciones han salido por aquí y por allá, pero la cosa es que, sea como sea, es la noticia del día. Y como comentábamos con Miguel, el Líbano se encuentra en una zona tan complicada, al lado de Siria, al lado de Israel, ¿no es cierto?, en el Medio Oriente. Entonces da para pensar mucho, pero como dicen nuestros amigos periodistas, noticia en desarrollo. Eso fue lo primero. Y tenemos también la conspiración de Luis Miguel, ¿eh? Porque yo creo que no bajó la transmisión. La conspiración. Oye, Israel al tiro saltó a declarar de que ellos no tenían nada que ver con la explosión, por si acaso. ¿Ya? Porque ahí está, como está Hezbollah y todo, pero bueno. Oye, Luis Miguel, eso fue lo primero. Y lo segundo, yo había empezado mi magistral clase acerca de la cuenta pública del viernes y Miguel dice que se cayó la señal. Así que me dijo, profesor, tiene que empezar de nuevo. Sí, empíndese de nuevo. ¿Sabes qué una vez? Así que partamos de nuevo nomás, pues. Dígame. A propósito de la mufa, ¿sí? Una vez me pasó, estaba hablando con un amigo cubano, ¿ya? Opositor al régimen, y habla de Fidel Castro y se le rompe la silla. ¿Y sabes lo que pudiera ser un hecho para uno intrascendente? Claro. A mi amigo se le desfiguró la cara y dijo, no, hermano, yo no puedo hablar de estas cosas. Asumiendo, bueno, tú sabes que en el trópico, en el Caribe, son mucho más dados a la magia negra y qué sé yo, que lo que somos nosotros. Claro. Yendo alguna cuestión así. Así que me acordé a raíz de lo que tú dijiste, de que había, justo hablando de Piñera y se te había caído el asunto. Bueno, se nos cayó el programa y yo, como le comentaba a Miguel, entre broma y en serio, yo también casi me caigo, o sea, estaba acomodándome en la silla y me hundí un poco, así que ahí me acomodé, ya estoy aquí, ok. Oiga, don Luis Miguel, bueno, pongámonos serios, la gente quiere conocer nuestra opinión de estos temas. Yo estaba refiriéndome al presidente Piñera, refiriéndome al mundo alternativo donde vive él. ¿Te fijas? O Narnia, no sé, porque en la práctica todos los medios, Mostrador, Tercera, Mercurio, etcétera, señalan lo mismo. ¿Ya? El discurso, tercera y última cuenta pública del presidente Sebastián Piñera estuvo marcada por la falta de empatía. ¿Ya? Te propongo algo, Jorge. Dígame.
Mira, son las 18:24, ya pronto nos vamos a ir a comerciales. Para no dejar cortado ese tema que es muy importante, y ya que hablaste de un tema internacional, démosle los últimos 5 minutos a un tema que yo creo que también no deja de ser especial. A ver. El rey de España se va de España. Sí, lo leí también, sí. Sí, pero lo encuentro tan de corintellado, no sé. Ese es un tema que no deja de tener importancia por lo que significó Juan Carlos, pues ha demostrado también lo dividida que está la sociedad española respecto de la monarquía. Ya, pues, don Jorge, usted está conduciendo hoy día. Sigo yo entonces. Bueno, muchas gracias. Ya estamos de vuelta con Sin Restricciones, el espacio de la radio hoy para el comentario de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Hoy día, amigos auditores, hemos tenido varios problemas técnicos, varias caídas, así que le damos disculpas por eso, ya, pero con nuestro amigo Luis Miguel, que me ha cedido hoy día, ¿no es cierto?, la vocería, ¿ya? Y Miguel, en los controles, estamos tratando de llevar, como todos los martes, el programa hasta su hogar, porque consideramos que son importantes estos temas. Vamos a dejar al rey Juan Carlos, que estábamos hablando, ¿no es cierto?, que él se va de España y todo ese cuento, ya, vamos a dejarlo para la farandulandia, ya, y nos vamos a ir, volvemos a Chile, ¿no es cierto? Y para eso, don Luis Miguel, quería invitarlo a que comentáramos lo del viernes, pues, la famosa cuenta pública virtual, ¿no es cierto?, de las 20:30 horas, donde nuestro presidente Piñera habló de todo y de mucho, pero no de lo esencial y de lo importante. ¿Está de acuerdo o no? Bueno, no es ni más ni menos, lo dijimos el día anterior, el programa anterior, que cualquier cuenta pública. Los presidentes viven en un país distinto. Siempre hablan de lo mejor que han hecho y de lo mejor que viene. Obviamente no se detienen en lo peor que han hecho ni en lo mal que están. Y lo digo por todos los presidentes. O sea, escuchar una cuenta pública es como ir a un partido de fútbol de la U con el Colo. Lleno de fanáticos en realidad. Los oficialistas han encontrado que todo fue espectacular, muy bueno, demasiado bueno. Y los opositores encuentran que todo es muy malo. Es difícil encontrar un observador neutro que pueda decir en forma objetiva, mira, lo bueno es esto, o fortalecer lo positivo, ¿cachai? Dicho eso, Jorge, esta cuenta pública no fue excepcional y respondió a lo que te acabo de decir y además a las características de Sebastián Piñera, que es como se dice, un winner, todo lo hace bien, todo lo gana. La autocrítica que se esperaba fue más bien tibia, tenue. Incluso hubo dos versiones, o sea, una que entregó el discurso por escrito para los medios de prensa, claro, y otro que fue el que le leyó a la ciudadanía, y en el que le leyó a la ciudadanía no hacía mención a un párrafo que él había escrito donde pedía públicas disculpas por el manejo no satisfactorio que se ha hecho a esta pandemia. Sí, posteriormente reconoció y pidió disculpas también que probablemente no se llegó a tiempo, ni en tiempo ni en instancia, como decía Tito Fuyú, pero más que eso fue más de lo mismo, en realidad fue narrar lo bien que lo han hecho y también el país que está como está, no producto de una mala gestión, sino que producto primero del estallido social de octubre y posteriormente a la pandemia y la recesión internacional, o sea, y eso va a ser el discurso de aquí hasta fin de los tiempos. Este gobierno no va a reconocer jamás del mal manejo que tenía el país previo al estallido social. Recordemos que el estallido social, en gran parte, si bien es cierto, obedece a lo ocurrido en los últimos 30 años, en los gobiernos de la concertación y de la derecha, también obedece a situaciones puntuales con alza del metro y otras alzas que había también de los servicios públicos y con burlas e ironías de parte de los ministros de este gobierno. Acuérdate que por eso salió Felipe Larraín, salió también Fontaine, etcétera, claro, cuando decían que hay que comprar rosas y hay que madrugar un poco, irse conversando en el metro. ¿Te acuerdas de esas ironías? Claro. Que eso eran producto de malas medidas del gobierno y que provocaron, insisto, el estallido, no en un 100%, pero sí fueron un agente importante en este estallido. Mira, yo acá estoy leyendo los distintos comentarios, pero en la práctica
tú tienes razón, uno no puede esperar mucho de una cuenta pública, porque es el momento en que los presidentes de turno, o sea, el que sea, ¿no es cierto?, aprovechan de autoglorificarse, ¿no es cierto?, y mostrar sus logros. Ya básicamente esa es la idea. O sea, el discurso de la cuenta pública, en vez de ser una cuenta pública, ¿no?, algo objetivo, se transforma básicamente en una especie de defensa. Miren, esto es lo que estoy haciendo, dense cuenta, ¿te fijas? ¿Ya? Así Claro. que por una parte. Ya, ahora, es verdad también que esta cuenta pública tenía varios elementos que lo condimentaban. El primer elemento que lo condimentaba es que es la cuenta pública después del estallido social, ¿ya?, de octubre. ¿Te fijas? Entonces, esperábamos alguna mención a eso. Sin embargo, el presidente simplemente habló de delincuencia y vandalismo. O sea, con una total incomprensión de lo que son los movimientos sociales o la protesta social, ¿ya? Y de las víctimas, porque nunca habló de las víctimas, de los que perdieron la visión, etcétera. ¿Te fijas? Uno echó de menos eso. Pero podríamos decir, pero eso fue en octubre. Pero da la sensación de como que el presidente, igual que la dueña de casa, cuando viene la suegra, pesca la alfombra, la levanta y echa la basurita bajo la alfombra y la oculta. Entonces quedó esa sensación. Uno. Dos, estaba el tema de la pandemia. ¿Ya? Claro, la pandemia, gran tema. ¿Ya? Incluso ahí podría ser agarrado al presidente para haber generado incluso hasta esa empatía con la gente. Estamos viviendo, ¿no es cierto?, una cosa tremenda y terrible. Sin embargo, también soslayó la pandemia, también soslayó las víctimas de la pandemia y se centró, ¿no es cierto?, en los logros de su gobierno. Y aquí revisando, fíjate que también cayó mal eso, porque ¿de qué logro me estaba hablando? Se agarró de un montón de iniciativas del Parlamento y las presentó como propias. Por ejemplo, y nos dimos cuenta. Ya, bueno, esta misma discusión que acerca del esto de los niños, pues esto del postnatal de emergencia. sí. Que diga que el gobierno se opuso, y Piñera aparece en el mensaje presidencial diciendo, y hemos conseguido este gran logro para nuestras mujeres. Y todos quedamos, perdón, si el gobierno se puso hasta el último minuto, ¿te fijas? ¿Ya? ¿Ya? Bueno, en esa línea también se esperaba que se autoatribuyera el retiro del 10% de la AFP. Yo estaba esperando porque dije, ya, o sea, perdóname si todo es un chiste. Y también repitió medidas, digamos, que ya se habían anunciado. Ya, pero en el fondo, claro, para la autoglorificación. Tercera cosa, o sea, tercera cosa, también podía haber tomado el tema de la pandemia y también la mete debajo, ¿no es cierto?, de la alfombra. O sea, en el fondo, la gran crítica que le hacen aquí al presidente es la total falta de empatía, y por eso que la sensación de que estas cuentas públicas son como mundos paralelos, ¿no es cierto?, donde los presidentes van, cuentan todas las maravillosas cosas que han hecho y que en realidad no han sabido tal vez publicitar, y la gente queda con la sensación de que sea el presidente que sea, ¿ya?, pero más este presidente y más su sector, queda la sensación de que él no se está dirigiendo al país, se está dirigiendo solamente a su sector, ¿ya?, a sus votantes, a sus electores, ¿ya?, a sus ministros y a su equipo de trabajo. Algunos han hecho lecturas más grandes, ¿ya? Algunos han hecho lecturas, yo escuché a Tomás Moschetti, ¿no es cierto?, Radio Bio Bio, señalando de que en realidad la lectura que hay que hacer acá es que el gobierno hizo no solo Piñera puso énfasis, le pusieron también sus ministros después en las entrevistas que hubo después de la cuenta pública, el énfasis en que quedan 20 meses, o sea, la idea de que tenemos que aguantar estos 20 meses, hay que gobernar estos 20 meses, ¿ya?, y que la gran tarea del gobierno no es salir de la pandemia, ¿ya?, no es ayudar a los chilenos en esta situación de crisis económica, de salud y social, ¿ya?, sino que básicamente la gran tarea del gobierno de Piñera es, de aquí a 20 meses, entregarle el gobierno a un personero de derecha, ¿ya? Porque bueno, si no, el gran fracaso del gobierno de Piñera sería que en 20 meses más el presidente Piñera le estuviera entregando el poder ya a otro candidato, a otro personaje electo que no fuera de su sector. Porque tal como lo estaba leyendo de varios analistas políticos, dicen eso: si Piñera, o mejor dicho, la derecha, no gana la próxima elección, ya no vuelven 40 años más al gobierno. Bueno, lo mismo se decía, Jorge, en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Y también fue un fracaso rotundo el haber entregado al gobierno a Bachelet. O sea, aquí viene fracaso en fracaso. Bachelet sí fracasó al entregarle el gobierno a Piñera en el primer gobierno. Luego Piñera fracasa al no ser capaz de entregarle el gobierno a un derechista. Después, la oposición, o sea, en ese momento las elecciones eran tan malas que la oposición ni siquiera la derecha no tenía un buen candidato y la oposición no tenía ningún candidato. Tuvieron que llamar nuevamente a Michelle Bachelet desde Nueva York para que se fuera candidata nuevamente. Y Michelle Bachelet también fracasa entonces, claro, al no ser capaz de entregarle el gobierno a Alejandro Guillermo, y se impone nuevamente un mal presidente, como todos dijimos que había sido en el primer gobierno, y gana, inexplicablemente, para los que pensábamos eso, Sebastián Piñera. Tú me podrás decir, bueno, que fue poca gente a votar. Sí, estoy de acuerdo, pero los que votaron por Piñera.
Claro. Claro, ganó Piñera y también te indica que aquí algo raro existe, como algo raro existe en las encuestas. Acuérdate que la semana pasada Piñera tenía un 12% de apoyo. Claro. Y de la No, nada. también, disculpe la interrupción, pero Piñera también ganó las primarias de la derecha. O sea, de todos los candidatos de derecha, él ganó. Claro. Y después ganó también la presidencia que el presidente actual, ¿no es cierto? Es un Claro. buen detalle Pero, o también. sea, Porque, ganó 2 veces, ganó 2 veces, por así claro, decirlo. es un buen detalle también porque dentro del péndulo que significa gobernar para tu coalición, Piñera ha sido muy criticado por ambos, llamémosle extremos de la derecha. La extrema derecha, que es la UDI, lo ha criticado siempre porque lo encuentra muy amarillo, ¿cachai? Muy de centro, muy de Claro. C, porque dejó abandonados a los militares y todo lo que significa lo que defiende la UDI, con los pinochetistas, etcétera. Pero también los más liberales, creo que podría ser Evópolis, también no hay oportunidad en que pueden pasarle la cuenta. Bueno, entonces, estábamos hablando de los fracasos, pero Piñera ahora, Jorge, sube, o sea, tuvo un crecimiento, ¿cuánto? De un 80%, porque creció 8 puntos de 12, no, un 66%, 2/3. Y llega a 20%, imagínate tú, en una semana, o sea, es tan fluctuante esta cuestión, estamos hablando de Academ, no le hemos dado nosotros mucha seriedad al asunto también, pero es tan veleidoso el electorado, Jorge, que esta cuestión que estamos conversando nosotros, lo lee, se acuerda cierta gente nomás, George, porque el resto de la gente se va a acordar, y te cuento que le creyeron a Piñera cuando empezó a hablar de lo que había hecho, lo que tú acabas de mencionar, un ejemplo enorme, Claro. de la sala cuna, o sea, del postnatal de emergencia. El postnatal de emergencia, claro. La gente seguramente va a creer que fue su gobierno. La gente se olvida que fue el gobierno de Sebastián Piñera el que se opuso al aumento del ingreso familiar de emergencia, que quedó en Claro. 65.000 pesos, entre otras cosas con el comentario de la diputada Pepa Hoffman, de la UDI, que dijo no queremos aumentar esto para que la gente no se acostumbre a vivir del Estado. Y lo que estaba pidiendo la oposición que se aumentara a 100.000 pesos. Producto de esa negativa en el Parlamento, de esa derrota en el Parlamento de la oposición, fue que salió la caja, la primera caja, ¿te acuerdas? Que se iba a repartir a 2,5 Claro. millones de chilenos. Entonces Exacto. la gente se olvida de eso. La gente se olvida que fue este gobierno que vetó una ley que inhibía o prohibía que las compañías de servicios públicos cortaran los servicios públicos por no pago. Claro. El gobierno lo vetó. Fue al Parlamento y el Parlamento volvió a rechazarlo y tuvo que aprobarle al gobierno, obligado. La gente se olvida que este gobierno defendió a brazo partido a las AFP. No nos defendió a nosotros ni defendió nuestros ahorros, defendió a las AFP. Entonces, esta cuestión, Jorge, la cuenta pública está hecho, como tú dijiste, y hemos venido diciendo, para sus partidarios. Le dice a sus partidos, mira lo que hemos hecho, el autoaplauso, el que manda aquí, insisto, en todos los presidentes de la República hacía lo mismo, y la oposición encuentra que todo estaba absoluta y rotundamente malo. La verdad, Jorge, cuando encuentro que la gente dice, no, la política es una lata, de verdad, la cuenta pública no se va a una lata. Anuncios, ¿qué anuncio hizo? Una inversión en no sé cuántos millones de dólares, ¿para cuándo? ¿Para los próximos 6 meses? ¿12 meses? ¿Para los próximos 20 meses? ¿Qué proyecto en concreto tiene? Antes te acuerdas que decían, bueno, se va a prolongar la autopista no sé cuánto, vamos a construir una autopista en Santiago. Ninguna autopista se va a hacer en regiones, por lo menos ningún anuncio hay. No hay ninguna proyección del metro. Se van a construir 24 nuevos hospitales, tampoco. Lo que sí escuché es que se van a aumentar los colegios bicentenarios, pero ¿cuándo, cuántos y dónde? Tampoco se sabe. Una cuestión muy vaga en realidad fue la cuenta pública, Jorge. Es que por eso te digo, nos habíamos entusiasmado, te acuerdas que le habíamos comentado que como una noticia importante, escuchar al presidente Piñera, ¿ya? Y en realidad era porque tal vez ingenuamente todavía pensábamos que el presidente iba a abordar los grandes temas pendientes. Sin embargo, mira, estoy revisando redes acá y hay algo que se repite. El presidente dio una cuenta pública como si el país estuviese total y absolutamente normal. ¿Te fijas? Es como que, por eso que se habla de este mundo paralelo, de estos universos paralelos, ya en donde el presidente y sus colaboradores parecen estar totalmente fuera de sintonía con la realidad y con lo que pasa.
¿ya? Y eso genera en algunos frustración, en otros derechamente malestar, enojo, rabia, ¿no es cierto? Y en otros indiferencia, ¿ya? Y bueno, y en mi caso yo siempre tomo las cosas con humor, ¿ya? Me llega a hacer incluso, me llega a hacer reír, porque en 1 hora y media más o menos que estuvo hablando el presidente, efectivamente nunca abordó los temas esenciales, ¿ya? Sino que fue un listado nomás de esto es lo que hemos hecho, esto es lo que pensamos hacer, y hasta el próximo año. Y eso es todo, eso es todo, amigos. ¿Se fijan? Sí, yo echo de menos, Y por ejemplo, ¿cuál va a ser las relaciones exteriores de Chile? Tú sabes que ese tema siempre en común nos interesa sí, mucho más. y estamos en un momento bastante complicado porque mientras Chile acá no despierta, Argentina ya sacó una ley de manera unilateral, ya acerca de donde delimita, ¿no es cierto?, la parte oceánica, el subsuelo marino oceánico, ya, y encuadra toda la Antártica chilena dentro de esa delimitación. Fíjate que el canciller saliente, Teodoro Rivera, lo estaba abordando, ¿ya? Pero salió. Te cuento algo de Teodoro Rivera, todo esto lo he estado escuchando, ¿no? Ya que son casi cagüines esto en el fondo, pero hay que comentarlo. Dice, por lo que escuché, que Piñera había pensado en Teodoro Rivera como ministro del Interior primero, ya, pero Teodoro Rivera le habría planteado de que él aceptaba el cargo siempre y cuando tuviese libertad de acción, ya, o sea, como un verdadero primer ministro. ¿Ya? Y Piñera no quiere que nadie, no quiere sombra de nadie, po. O sea, si él no lleva el bombo, no deja que nadie lo toque. ¿Te fijas? Sí, Entonces ante eso Teodoro Rivera simplemente, dicen algunos que perdió pan y pedazo, porque no solo no quedó en Cancillería, sino que perdió interior y no quedó en Cancillería. Otros dicen que simplemente, como muchos, como Blumen y otros, simplemente por fin se bajaron de este buque que se está hundiendo hace rato. ¿Te fijas? Y yo el me inclinaría presidente por el no aprende, segundo, por los claro, segundos, Jorge, me y el inclinaría presidente porque no, perdón, y el presidente no aprende la lección de que tiene que generar, ¿no es cierto?, los acuerdos necesarios, y no puede seguir siendo un llanero solitario y este autobombo y esta autocomplacencia que tiene. Está totalmente desconectado. concordemos en algo, ¿Sí? o convengamos algo. Ningún extremo, ningún liderazgo muy democrático, eh, yo voy a explicar después a qué me refiero, ni tampoco muy personalista, son buenos. Un liderazgo muy personalista como el presidente Piñera, en que no escucha asesores Ujú. y le gusta los yes sir alrededor de él, no son buenos, como tampoco los liderazgos demasiado democráticos de Michelle Bachelet son buenos. Michelle Bachelet puso a ministros del Interior que le hicieron la guerra al interior de su gobierno y no fue capaz tampoco de imponerse ante ellos. Acuérdate, siempre lo hemos dicho acá, y nunca me voy a olvidar y no me voy a cansar de recordar lo que dijo Jorge Burgos cuando salió del gobierno, que gracias Sí, a él se habían parado las reformas. Entonces, hay que buscar algo intermedio. El presidente Lagos también en su mandato era también medio autoritario, ¿no es cierto? Era como así sí, medio príncipe, ¿eh? Medio se creía Mitterrand, no sé. claro. Y también tenía un estilo que podía ser muy semejante al de Sebastián Piñera, y aunque tenía un porte más intelectual, si tú quieres, más respetado, más, insisto, más de autoridad, más de un profesor, que el que tiene Sebastián Piñera, que es un porte un empresario nomás, ¿cachai? Exitoso lo que tú quieras, pero un empresario nomás. Eh, Igual, también es un estilo demasiado autoritario. Yo creo que los presidentes que hemos tenido, pocos se salvan, ¿eh? De estar justamente en el equilibrio. Quizás por ahí fue el presidente Elwin, por lo que significó para la historia. Y fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? A lo mejor Eduardo Frei también era ese tipo de personaje, que podía tener un equilibrio entre lo que él decía y lo que él escuchaba. No fue un presidente brillante, ni estoy diciendo eso, estoy hablando del estilo de liderazgo. Y Sebastián Piñera tiene ese estilo de liderazgo que a lo mejor a Teodoro Rivera, que yo le encuentro que tiene un porte estadista, Rivera, se salvó las relaciones exteriores del desastre en que estaba siendo guiada por el neófito Ampuero, por el escritor, nos devolvió la seriedad en las relaciones exteriores, pero, pero a lo mejor, como dijiste tú, se quiso bajar del barco. Y te quiero hacer una mención, ¿eh? A mí no me Sí, preocupan los límites en la Antártida. La Antártida no tenemos soberanía sobre la Antártida. Ningún país tiene soberanía sobre la Antártida. Recuerda que, de acuerdo al Tratado Antártico, no hay exactamente. límites. No le el territorio antártico le pertenece a la humanidad. Y cuando se defina los terrenos a quien corresponden, va a ser el concierto internacional quien va a definir eso. Y lo más probable es que, como ya se hizo una vez, se siga prolongando por los siglos de los siglos, y nadie tenga soberanía sobre el territorio antártico. Así que en realidad, para mí eso más, un poco más, lo que están haciendo los argentinos, un poco más para la galera, como se dice, y nos Claro. faltan los chilenos que agarran papa y que andan buscando ese nacionalismo en cualquier cosa.
Bueno, es que en este caso no es nacionalismo, evidentemente que el tema del subsuelo marino, esas delimitaciones, ya pasan por el hecho de los recursos, porque que son tan necesarios, ¿te fijas? Pero volviendo al tema de Teodoro Rivera, ¿no es cierto? Y al gabinete, yo quiero pensar lo siguiente: la cuenta pública del viernes tiene mucho que ver con la sensación que tuvo Piñera al cambiar de gabinete. Él se sintió, como tú lo señalas siempre, un winner, es decir, que había tomado, ¿no es cierto?, a esta derecha que está, ¿no es cierto?, cayéndose a pedazos, ¿ya? Y la reorganiza, la reordena, ¿no es cierto? Toma deporte, lo pone aquí, pone a la mano acá, ya pone, y trae a Víctor Pérez, que siempre lo apoyó en nuestras votaciones en el Congreso, y piensa que con este ordenamiento de gabinete, como lo dije muy bien yo el martes pasado, ya era el reordenar la casa de la derecha, ¿no es cierto? ¿Ya? Y retomar el discurso de que, bueno, ahora ya estamos ordenados nosotros, retomamos el control de las acciones, nos quedan 20 meses, sigamos gobernando, aquí no ha pasado nada. Entonces, estallido social, violaciones sistemáticas de los derechos humanos, ya pandemia, errores en la pandemia, errores en el tema social, bonos, ayuda, etcétera, la falta de sintonía con la ciudadanía, etcétera, todo eso quedó bajo la alfombra, porque en el fondo la cuenta pública del presidente Piñera fue un borrón y cuenta nueva. Hemos vuelto a la normalidad. Así de sencillo. Y esa Claro. precisamente es la tremenda desconexión, porque no hay normalidad, pues. Y la normalidad se perdió no el 18 de octubre, la normalidad se perdió tal vez hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Y la gente y estos movimientos sociales están pidiendo cambio, ¿ya? Y lo más sintomático del viernes para mí fue lo siguiente: un ministro del Interior que una semana anterior, o sea, ministro del Interior, digo, un vocero de gobierno, que una semana anterior había estado diciendo que él apoyaba el rechazo, ¿no es cierto?, a Belolio. ¿Ya? Y ahora como vocero de gobierno dice: nosotros vamos a hacer todo lo posible para que se realice el plebiscito en octubre. Sin embargo, se hace la encuesta telefónica y ¿qué dice la gente? Este es el gabinete del rechazo. Entonces, no cabe la menor duda de que ellos piensan que pueden ganar en este plebiscito de octubre, o derechamente, Luis Miguel, y eso es lo que más me preocupa, piensan que pueden correrlo, eludirlo o empararnos en la pandemia, lo que sea, no realizar el plebiscito de octubre y instalar la idea de que no es necesario cambiar la constitución. Pues no es necesario, porque la institucionalidad no se toca. Si ellos creen eso, están profundamente equivocados, porque la ciudadanía se va a movilizar y la sensación es que este gobierno ya nadie le cree. Hoy día mismo habló el presidente de nuevo, hablando del subsidio de arriendo, pero ya nadie le cree. O sea, esta figuración día a día del presidente Piñera, lo único que nos muestra es su tremenda soledad. No importa que haya subido 8 puntos, me dijiste, ¿no es cierto? De 12 a 20 subió en la Claro, encuesta. claro. Bueno, eso no te la creo. Porque, ¿qué gatillo? El cambio de gabinete, ¿gatilló el aumento de ¿Me las está diciendo encuestas? que miento? ¿Me está diciendo que miento? No, le estoy diciendo que no le creo a la encuesta. ¿Sabe por qué? Porque nos queda todavía en el tintero, que lo vamos a comentar de aquí al otro bloque. Ya vamos a tomar la parte, ¿no es cierto?, la efeméride. Ya hay lugares de Chile en que esta ollita a presión ya está explotando. Ya, porque esto ya no da para más. Y el gobierno, en vez de dar o cumplir con su labor, que es mantener, ¿no es cierto?, el orden, la paz y la seguridad, es decir, propender al bien común, lo que está llevando es al enfrentamiento de chilenos contra chilenos. Así de sencillo. Ese es el ministerio Yo de tengo, Víctor Pérez. tengo el Dígame. mismo temor que tú estás explayando, ¿ah? Yo Eh, lo veo casi como una estrategia, o sea, como una estrategia de gobierno. Mira, nos estamos cayendo a pedazos, pero dividir para reinar, pues. Ya acá hay todo un tremendo movimiento social, ya ante un gobierno que tiene un poco apoyo, una base de apoyo muy, muy, muy feble. Y entonces, ¿qué puedo generar? Generemos inseguridad, violencia, enfrentamiento, y de esa manera podemos justificar medidas de orden público que me permitan aguantar los 20 meses, porque en el fondo sí, eso es lo que está haciendo el gobierno. Se está agarrando a esta tabla de 20 meses. Pero ¿pasará agosto? No sé. bueno, estaba tratando de decir lo mismo. Estaba tratando de decir que efectivamente me temo a que el gobierno no vaya a realizar el plebiscito, que de repente este, eh, vuelta a la normalidad sea un apresuramiento justamente para que pueda darse que en octubre estemos en plena pandemia, en plena cuarentena. Pero es un juego muy peligroso, ¿ah? En realidad es como estar al borde de la cornisa y los resultados pueden ser aún peores de lo que cualquiera se espera. El discurso de los del rechazo liberal, por así llamarlo, como Alaman y otros, es que la institucionalidad que tú bien mencionas permite los cambios al interior de la Constitución. Sabemos que es irreal, pero sabemos también que el discurso de Alaman, que es
un discurso disfrazado, así como tratando de hacerse el bueno, pero que por debajo es muy perverso, se va a hacer valer dentro del gabinete. Porque si bien el puesto que tiene Alamant no es de política contingente en cuanto a salir ante la opinión pública, dentro del gabinete la voz del ministro de Relaciones Exteriores es muy fuerte. Recordemos que es el segundo en importancia en antigüedad. Después del ministro del Interior viene el ministro de Relaciones Exteriores. Y tenemos al ministro del Interior, que es un pinochetista declarado, es bueno, ya se ha dicho en todas partes, al igual que Hernán Larraín, es un seguidor y un amigo cercano a Paul Schaeffer, que se hizo tristemente famoso por las violaciones a los derechos de los niños y violaciones sexuales y atropellos sexuales, todo tipo de tropelías sexuales que se hizo contra menores en la colonia Dignidad. Ese es el ministro del Interior. Es el ministro que este gobierno lo puso. Entonces uno dice, ¿para dónde va esto? Y yo coincido contigo. Capaz que quiera hacer, de alguna forma, buscar el camino para evitar que se produzca el plebiscito de octubre, que a todas luces indica que es una derrota galopante. Es decir, ya conversamos la semana pasada, ponen un gabinete del rechazo y que al momento de perder las elecciones va a tener que nuevamente cambiar porque va a ser un fracaso. O sea, tendría que ser un vuelco tremendo en los últimos 10 minutos, ponte tú de dar vuelta a una ventaja, un 5-0, una cosa así. Jorge, son las 18:57, ya vamos a la última pausa. Para el último bloque, Jorge, vamos a hablar un poco de los mapuches, lo que está pasando. Sí, ¿Sabías tú? Te voy a dejar una idea del entre comillas, intelectual derechista Alex Kaiser, que mapuche no es un término ideológico impuesto por el Partido Comunista. Mira, de esas tonteras y otras más hablaremos a la vuelta. Perfecto. Y ya estamos de vuelta con Sin Restricciones, el espacio de la radio hoy para el comentario de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Les habla Jorge Araya, porque hoy día con Miguel en los controles nos tomamos el programa, ¿no es cierto? No, lo que pasa es que nuestro amigo Luis Miguel, que ahí está sonriente, ya nos encargó que nos hiciéramos hoy día cargo, porque él iba a llegar un poquito más tarde, pero gracias a Dios ya se ha incorporado, ¿no es cierto?, a la conversación, como ustedes lo escucharon en la media hora anterior, donde, viste, no tuvimos caída y ahora parece que la cosa está caminando. Oye, Luis Miguel, se supone que este bloque es el bloque, ¿no es cierto?, de la efeméride, las anécdotas, etcétera, ya, antes de pasar al tema de fondo, porque vamos a comentar lo del conflicto mapuche, ya hay que comentarlo, quería señalar algunas cositas que yo tenía para hoy día, algunas sabrosas, otras no tanto. Voy a partir con una que yo encuentro que es muy sintomática, que me compartió una persona que es muy importante para nuestro programa, porque es la que ha permitido que el programa siga al aire. Ya, yo le llamo el mecenas, él sabe quién es. Ya, nuestro amigo el mecenas me mandó la siguiente efeméride para hoy día, así que la vamos a comentar al tiro. Un 4 de agosto, un mecenas avisa, porque yo no lo conozco. Ya, bueno, es que ya te lo voy a presentar a el mecenas. Bueno, nuestro amigo mecenas le mando un cariñoso saludo, él sabe quién es. Ya, me mandó la siguiente efeméride y la encontré notable, la vamos a mencionar nomás, vamos a contar la historia otro día, pero un 4 de agosto de 2011 fue el día D, pero de la invasión de Normandía, no, fue el día D del movimiento estudiantil. Un 4 de agosto del 2011, ya, todo Chile apoyó a los estudiantes contra el gobierno de Piñera. Sintomático, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? Aquí tengo toda la reseña, toda la historia, una verdadera crónica de ese día, de las protestas que hubo ese día, ya los enfrentamientos con carabineros, bueno, historia más que común, ¿no es cierto? Ya, pero que queda como un hito, ¿no es cierto?, de nuevamente la ciudadanía empoderada, los estudiantes en este caso, será la juventud, ya que llevando a cabo, ¿no es cierto?, estas movilizaciones. Esto fue el 2011. Ahí surgen los Jackson, los Vallejos, exactamente, claro. Y mire, fue con el gobierno de Sebastián Piñera también, el primero. Bueno, tenía esa. Aquí tengo una para usted, don Luis Miguel, pues la encontré y dije, esta efeméride le va a encantar a mi amigo don Luis Miguel, porque gracias a usted tuve la oportunidad de probar esto yo. Un 4 de agosto, pero de 1693, Don Periñón inventó una bebida espumante y burbujeante
que ahora no podemos decir el nombre porque es de marca ahora, pues, ¿no es cierto? Puedo Pero el hablar apellido ya lo dijiste. Don Periñón inventó la champaña, pues mira, gracias Don Periñón y gracias Don Luis Miguel Tamales, porque me acuerdo hace muchos años atrás, para un año nuevo que nos juntamos, me acuerdo, bonitos recuerdos, usted trajo 2 botellas de Don Periñón, así que mira cómo tengo el labio hinchado. De hecho, solamente en Francia se puede decir champaña, ¿eh? Ojo. En Exactamente. otros lados se dice espumoso. Es espuma, claro. Yo estudié bartender, así que se me explicaron la historia. Sí, pero fantástico. Igual que acá en Chile, solo en la cuarta región es pisco. Ojo. Sí, pues claro, sí, porque al sur de Santiago es aguardiente. Claro. Exacto. O si lo decimos de manera más peruano, precisa, destilado de uva. Bueno, son distintos. El peruano es distinto al pisco chileno. De partida la cepa. El peruano es moscatel. No, quebranta, perdón. El peruano es quebranta y el nuestro es moscatel. Y el nuestro se añeja. El peruano no se añeja. Oye, pero aquí tenemos todo un experto, ¿eh? Todo un experto. Oiga, experto, ¿sabe qué le voy a agregar? Distinto. Le voy a agregar un jarabe de goma. Uno se hace con jarabe de goma y el otro se hace con... Ambos se hacen con jarabe de goma, que es azúcar líquida. Ambos se hacen con eso, solo que el chileno no lleva huevo. El peruano sí lleva huevo. Y también la diferencia del pisco. Lo único que yo puedo aportar aquí es que los dos son muy ricos. Sí, totalmente. No, le voy a aportar un datito más. Sabe que tanto la Universidad de Santiago como la Universidad de Chile han hecho sendas investigaciones ya de la denominación de origen, pisco. ¿Ya? Y fíjate que los únicos documentos en donde aparece esa denominación de origen son uno en la cuarta región, ¿ya? En un documento de mediados del siglo XVIII, 1740 y algo, y ahora se encontró hace poco un registro de la misma denominación en un testamento del mismo siglo y de la misma época, pero en Santiago, donde dice, lego a mis herederos tantas tinajas de pisco. ¿Te fijas? Y lo más simpático es que el caballero que falleció en Santiago era el mismo dueño de las parcelas allá, de la hijuela allá en la cuarta región. Entonces parece que era un negocio familiar. Pero son los únicos documentos, los más antiguos, donde aparece la denominación de origen pisco. En Perú no hay registro. Dígame. Lo corrijo, acaba de salir uno. A ver. Que sería más antiguo incluso, que es de Alhué. Bueno. Ese que se me señaló, el de Alhué, pues. La zona cercana ahí a Melipilla. Exacto, ese sería el que... dije área metropolitana. Que dijiste Santiago, George. Perdón, área metropolitana, a eso me refería. Claro, bueno, pero se supone que eso es lo que van a reactivar los pesqueros chilenos para hacer valer esos documentos y que la denominación quede acá en Chile. Entiendo que ya, Miguel, a lo mejor tú sabes más que nosotros, entiendo que ya se lo dieron al Perú, ¿no es cierto? Sí. Sí, es que ambos son pisco. Sí, al fin y al cabo también el pisco, bueno, siempre está esa guerra, como ustedes también lo han mencionado, el pisco chileno, pisco peruano. Claro, la típica. Es que también es distinto también, claro, y es distinto, la forma de preparación es distinta. Acá el pisco se añeja, que no debería, porque se pierde muchas propiedades, pero bueno, se añeja, y es de otra cepa. Las cepas son distintas. Pero lo mismo que ocurre con el coñac, el oporto y el jerez. También. Claro. El coñac es francés, el oporto es portugués y el jerez es español. Más o menos de vino. Más o menos es vino añejo. Claro. Sí, bueno, entonces, me acordaste de tantos licores, bueno. A lo mejor ahí podría ser pisco en el Perú y aquí se llame, no sé, por limarí. No sé. Una cosa así, claro, otra denominación. Oiga, bueno, ese es el tema de Don Periñón. Pues mira, nos pusimos, me dio hasta sed en esta conversación. No estaría malo porque está haciendo un poquito de frío. Está haciendo un poquito de frío, así que. Una piscolita. Claro. Oiga, Luis Miguel, esto sí que a ti te va a llamar igual la atención porque también tenemos un deceso, ¿no es cierto? Este fin de semana falleció Alan Parker, 76 años. No podía dejar de mencionarlo. The Wall, exactamente, ¿no es cierto? Él llevó, ¿no es cierto?, The Wall al cine, Alan Parker. Pero yo quería, aparte de The Wall, ¿no es cierto?, señalar eso, dos grandes películas, notables películas. Una de ellas es The Midnight Express, o sea, el expreso de medianoche. No sé, me imagino que tú la viste, Luis Miguel, ¿la ubicas esa película?
Ya Sí. de esta historia de este traficante de hachís que norteamericano que lo pillan, lo meten en una cárcel turca y pasa lo indecible en la cárcel turca, ¿no es cierto? Ya claro, los pesados de siempre, los que hacen las típicas bromas tontas, todos se fijan en el detalle, ¿no es cierto?, de la relación homosexual que él va a tener en la cárcel, ¿no es cierto?, con su compañero de prisión, ¿ya? Pero en la práctica, el Expreso de Medianoche es más que eso, es más que la historia, ¿no es cierto?, de una pareja homosexual en una cárcel turca, ¿ya? Sino que en realidad es una reflexión acerca de la condición humana y la libertad. Así que una notable película de Expreso de Medianoche. Y Sí, para una terminar, película que marcó sí, historia y con una una banda sonora perfecta. espectacular también, ¿eh? Una banda sonora muy buena. ¿Ah? Sí, la interpretación, los papeles protagónicos también fueron muy bien logrados. Gente que en realidad después yo no me acuerdo ni de los nombres. Hay uno que era de apellido Davis, creo, pero el Ya. otro no fueron gente muy famosa, ¿verdad, Jorge? No, después fueron como secundarios nomás, fíjate, Sí, o sea, es como que fue esta película. sí. Dejé para el final ¿Cuál es la siguiente película porque la voy a enlazar con lo que vamos a comentar ahora, ¿no es cierto? Otra de las grandes películas de Alan Parker, que murió a los 76 años, fue Mississippi en llamas, ¿te acuerdas de esa película? Ya con Willem Dafoe, Hackman? ¿ya? Y Hackman? Jane Hola Hackman, sí, amigos que, de y la también basado en un radio caso hoy. real, pues, ¿no es cierto? El asesinato de unos Maribel activistas pro derechos Compuchen, de afroamericanos en los años 60 en Estados Unidos. Te digo, son hechos Una reales, porque Expreso película de que Medianoche basó en hechos también simples. está basado en un hecho real. Expreso de Medianoche también es basado en un hecho real. Entonces, ¿por qué hago el enlace? Antes Una que por se el vaya, tema, no, antes perdón, que se vaya. Tiene que haber una ya, mención especial, como una a mente ver, tan brillante hace una historia tan imbricada como la de Wall. La película de Wall es una oda a la semántica, a la semiología también, porque los gestos, más que los gestos, las imágenes, cobran un especial protagonismo por sobre incluso el diálogo, el texto que hay en la película. De hecho, es una película musical casi sin texto, la película The Wall. Y en lo personal, por lo menos, me pasa que eh, cada vez que la veo, descubro nuevos laberintos de ese significado, de lo que quiere decir. Es una película, para mí, magistral, realmente magistral, que no pasa de moda, muy por el contrario, con un tema súper atingente que es la guerra, la violencia, que yo sé que vamos a hablar de eso también más ratito, pero también el cómo las imágenes van cobrando vida y van cobrando expresión, van cobrando significado. Una maravilla. Chicos, llegó un audio a sí, nuestro WhatsApp. a ver, Sí, así que vamos a ver si se puede escuchar bien. Si no, lo vamos a repetir, pero se va a escuchar. Se va a escuchar de todas maneras. a ver. hola amigos de la radio hoy. Maribel Compuchen, a todos mis peñis que me están escuchando a nivel nacional, un gran abrazo desde Temuco, la región de la Araucanía. Yo estaba pensando igual a raíz del conflicto del pueblo mapuche con el Estado de Chile, tiene muchas aristas. El asesinato de Matías Valentín Catrileo, un joven amante de la tierra, amante de la Mapu, tenía 22 años y fue asesinado brutalmente por la espalda con un tiro que le perforó un pulmón. También tenemos el caso de Camilo Catrillanca, también un joven que amaba su tierra, perteneciente al movimiento mapuche de su comunidad, hijo de una autoridad mapuche, un lonco. También es víctima de la represión del Estado de Chile. El actual conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile tiene su origen, imagínense, allá por el año 1866, año en que el Estado de Chile se apropia de las tierras al sur del río Biobío y no respeta los acuerdos
que había celebrado años anteriores. En 1825 celebró ahí en Tupahue, cerca de Los Ángeles, cerca del pueblito Yumbel, donde se le paga la manda a San Sebastián, firmaron un tratado de la separación de las naciones. La nación mapuche partía a partir del río Biobío hacia el sur. No obstante, nunca los gobiernos que han pasado han tratado de ayudar a nuestro pueblo. Siempre lo han reducido. Por eso que le llaman reducciones, porque nos tienen reprimidos. Este es el gran motivo de este conflicto, que devuelvan las tierras que fueron quitadas a nuestros ancestros, que devuelvan esos bienes que son nuestros, que se han enriquecido con ellos, las grandes forestales, los grandes consorcios, las familias que se han apoderado de todos nosotros, la familia Mati, que es multimillonaria con los recursos nuestros y que nosotros nos estamos empobreciendo. La gente mapuche necesita ayuda y ahora, señor presidente, necesitamos ayuda ahora. Devuelvan nuestro territorio para que termine este conflicto. El conflicto solamente es la tierra. No hay nada más que hacer. No hay otro conflicto. No se está criticando nada más, solamente se está pidiendo que se respeten los tratados firmados. Que ya no sigan robando al pueblo mapuche. Bueno, es un gran pensamiento que tengo por mi gente que sufre mucho y cada día estamos más pobres. Hace unos años atrás, 40 años atrás, éramos tan mal mirados que la gran mayoría de mis peñis se fueron a Santiago a trabajar. Todos se tuvieron que ir porque no había qué hacer aquí. Habían reducido sus campos, ya no había tierra para trabajar. ¿Es el audio? Ese es el audio. Ah, perfecto. Pensé que no sabía si había terminado ya. Perdón, ¿quién nos envió este audio? El audio lo envió Juan Luis Enríquez. Bueno, para darle las gracias a Juan Luis Enrique, porque, perdóname Miguel que te quite la palabra, pero ya creo que fue primero muy tranquilo para comentar algo que es bastante, ¿no es cierto?, grave, ¿ya? Y muy claro, ¿ya? O sea, dio fechas, dio elementos, y también fue muy concreto al final, cuando dijo que es lo único que queremos, ¿no es cierto?, la tierra. Clarificador. Y lo que pareciera que es tan sencillo es muy difícil, ¿ah? Porque yo Sí, me imaginaba, cuando él menciona a Mate, me imaginaba una conversación con Mate de algún representante mapuche diciéndole: usted se está haciendo rico con mis recursos naturales mientras yo me estoy empobreciendo. ¿Cuál habría sido la reacción de Mate, de Bernardo Mate, por ejemplo? claro. ¿Cuál habría sido la reacción cuando le digan devuélveme la tierra? Cuando partió diciendo que esto partía del año 1866, me acordé de inmediato que Bernardo Higgins le dio reconocimiento a la nación mapuche. ¿Te acuerdas, Jorge? Exactamente. Y de hecho los mapuches aparecen en los primeros emblemas patrios, ¿no es cierto?, como símbolos de la libertad, en el escudo de carrera, ¿no es cierto? ¿Ya? El mismo Bernardo Higgins hablaba mapudungo y tenía un respeto acerca de un pueblo que siempre había luchado, ¿no es cierto?, ya por conservar su independencia y su libertad. Así Claro. que, ya, pero, Qué claro, interesante fue el aporte de Juan Luis. Te damos las gracias, Juan Luis, porque realmente dijo Jorge con una forma pausada, tranquila, exacto. serena, transmitiste ¿cómo llamarlo?, el sentimiento que tiene el pueblo mapuche respecto a lo que está ocurriendo y que se expresa en distintas variaciones, ¿no es cierto?, como la que hemos visto este fin de semana, Jorge.
Claro, bueno, contémosle a nuestros amigos auditores, sobre todo los que nos escuchan en el extranjero, que lo que ha pasado es que este fin de semana hubo incidentes violentos, ¿no es cierto?, en distintos lugares de la Araucanía, ¿no es cierto?, en Victoria, Traiguén, en Ercilla, ¿ya? Curacautín, ¿ya?, donde habían municipios que estaban tomados, ¿ya?, por comuneros mapuches, pero hay que explicar por qué estaban tomados. ¿Ya? Lo que pasa es que los mapuches hace mucho tiempo que están reclamando, por la situación de los presos mapuches. Ya, uno de ellos, el Machi Celestino Córdoba, que está, ¿no es cierto?, condenado por la muerte del matrimonio Luxinger Macay, ¿ya? Pero que pese a que ha postulado a los beneficios que todos los reos y están en prisión en Chile pueden acceder, ya a él se le han ido negando. ¿Ya? Entonces, una forma de hacer presión, ya comenzaron estas protestas, no son de ahora. Ya, esto no es nuevo. Ya, lo único nuevo fue que hace un poco más de una semana se habían tomado estos municipios que señalé, ya, y se encontraban ahí. Entonces, durante una semana, muchas personas que querían hacer trámites, y esa es la excusa que dieron, que necesitaban trámites municipales, no podían hacerlos porque las dependencias estaban tomadas. Bueno, la cosa es que cuando la sangre llega al río, desgraciadamente llega con la visita del ministro del Interior, Víctor Pérez, que en vez de ir y reunirse con los alcaldes de los municipios tomados, ¿no es cierto?, va a la Araucanía y la incendia, con declaraciones ya que perfectamente podríamos declararlas que incitaban al odio. ¿Ya? En vez de llevar la solución, el diálogo, la cordura, ¿no es cierto?, el entendimiento, el ministro Pérez fue a la Araucanía en un viaje relámpago que al final no sé a qué fue a hacer, ya, porque no se reunió con los alcaldes, no se reunió con el intendente, y al final la cosa quedó donde mismo. ¿Ya? Y entonces, ¿en qué derivó? Que entonces los ciudadanos, envalentonados, decidieron, ante un llamado de una señora Navellán, que es dirigente, tú señalaste el apellido de ella, ¿no es cierto?, en el intermedio, ¿ya? Y se coordinaron por WhatsApp para ir a retomar la municipalidad. ¿Te fijas? En una acción que uno podría decir, mira, qué valiente, van a retomar la municipalidad, pero en la práctica era un enfrentamiento, ¿ya? Porque estaban tomadas. Entonces, acá donde uno esperaría que el Estado de Derecho se impusiera, es decir, Carabineros y PDI, ¿no es cierto?, pusieran orden, separaran a los grupos y no dejaran que unos se tomaran y otros se la retomaran, ¿ya? Y sin embargo, las imágenes que vimos fue de enfrentamientos entre civiles, en donde Carabineros hizo de mero espectador. O sea, yo lo noté acá porque me indigné al ver eso, ya, en el fondo, el gobierno fue incapaz, ya, su ministro del Interior y la Fuerza de Seguridad Pública fueron incapaces de mantener el orden, la paz y la seguridad, llevando a la ciudadanía a enfrentamientos entre grupos. Es decir, con la pérdida total de lo que tiene que ser un gobierno, mantener, ¿no es cierto?, el orden, pero más que el orden, la armonía entre los distintos grupos, pues. Ya, esto tiene muchas cositas más que podemos derivar, que la voy a dejar para el segundo comentario. Quería darte la palabra a ti, Luis Miguel. Esto ameritaría lo que se llama una acusación constitucional, creo yo, por abandono de deberes del ministro del Interior, ya que no fue capaz de salvaguardar, como tú bien dijiste, el orden público y permitió que se enfrentaran civiles, unos defendiendo una causa, el otro la otra, causas que pueden ser muy legítimas ambas. El ser divergente es legítimo en una democracia. Exacto. Cualquiera puede pensar como se le da la gana, pero cuando el tema toma ribetes violentos, es como cuando esta cuestión se empieza a complicar. Y quería decirte algo que también lo dijimos durante la pausa, y quiero ser, como decía Miguel, de repente uno es medio impopular cuando emite opiniones que van en contra de lo que se toma en las redes sociales y se toma la opinión pública. El hecho de tomarse una municipalidad ya en sí es un hecho violento. Rayarla y dejarla como la dejaron es un hecho violento. Aquí nadie dice que los mapuches que se toman la municipalidad están actuando en forma violenta. ¿Y por qué están actuando en forma violenta? Porque han sido dominados, como lo dijo nuestro amigo Juan Luis Enrique, en forma violenta durante todo este tiempo. Entonces, a la violencia genera más violencia, eso es claro. Pero como está prohibido hablar de violencia en los medios de comunicación y inmediatamente te dicen tú estás amparando la violencia, nadie dice las cosas como son. Los mapuches que están en estos momentos reivindicando sus derechos lo hacen en forma violenta. El origen de esa violencia no es ahora, ni la semana pasada, ni hace 5 años. Viene, ya lo dijo Juan Luis Enrique, el año 1866, si no me equivoco, fue el año que él mencionó. Exactamente, sí. Y viene la reacción también de los chilenos, entre comillas,
porque ambos somos chilenos, pero ellos, los mapuches, se reconocen como nación mapuche, los chilenos, entre comillas, que también vienen ¿cómo se llama?, a liberar o a ocupar su espacio, a defender su postura, también en una forma violenta. Y cuando hemos llegado a esto es porque el diálogo no fue capaz y porque los chilenos, en una actitud muy propia de nuestra idiosincrasia, nos hicimos literalmente los lesos todo este tiempo, y todo este tiempo estoy hablando hace 40 años, 50 años, en que preferimos mirar para el lado, y ahora que tenemos una olla de presión muy grande, muy fuerte, no sabemos cómo vamos a reaccionar. Este problema no es ni de tu generación ni es mío, Jorge. Este problema viene de generaciones anteriores, que el chileno no ha sido capaz de enfrentar y tomar el toro por las astas. Por eso hemos llegado a esta actitud así de violenta, y más encima si tenemos gobiernos pusilámines que no han sido capaces tampoco de colocar el punto sobre la I, como este gobierno, pero también en el retorno a la democracia, cuando aparece Aucán Winkamán, también se le bypassó, también se le hizo dialogar y después se lo dejó sin nada. ¿Te acuerdas cuando apareció Aucán? Sí, que fue a por principios de los supuesto. 90. Claro. Entonces, aquí hay una responsabilidad compartida de la clase dirigente, una vez más, curiosamente, una vez más, la clase dirigente que aliada con la clase poderosa, la clase de los negocios, que son los que tienen las tierras ya, perjudican al pueblo. Creo que el asunto es de muy difícil solución, requiere de largo trabajo, pero por lo pronto, con el actual ministro del Interior, la postura que tiene ya conocida a través de años, estamos más lejos de solucionar el problema que cerca. O sea, yo no tengo la menor duda que en estos 20 meses de gobierno, que ellos se aferran a eso, ¿no es cierto? Se aferra, Piñera y su gabinete se aferran a esos 20 meses, no va a haber ninguna respuesta ni ninguna solución que no sea represión solamente. Yo quiero solo agregar un detalle, o sea, no vamos a entrar por cosas de tiempo, no vamos a entrar en detalle de lo que pasó, y tampoco tenemos tiempo hoy día, en estos minutitos que quedan, de contar toda la historia, ¿no es cierto?, de la Araucanía, que nuestro amigo lo expresó también cuando mencionó el Parlamento de Tapigüe, 1825, y mencionó, ¿no es cierto?, la ley de colonización de tierras indígenas, que originalmente eran tierras indígenas, pero por esa ley de 1866 se transformó en territorio de colonización sin preguntarle a sus dueños. Lo que yo quiero hacer énfasis en que en algo más reciente, Luis Miguel, y quería con eso terminar esta parte, ya en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio ya es sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Ya fue establecido el 27 de junio de 1989 en Ginebra, ¿ya?, y Suiza, y fue ratificado por el gobierno de Chile en septiembre del 2008 y entró en vigencia como ley para la República de Chile el 15 de septiembre del 2009. O sea, no estamos hablando tan lejos, te fijas, tantos años atrás, 2009. Bueno, básicamente aquí voy a resumir, dice, el convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. O sea, Chile lo firmó, lo ratificó y no lo cumple. A eso voy. Aquí voy a saltarme unas cositas y decir, ¿qué significa para Chile este convenio? Bueno, el convenio 169 de la OIT establece, entre otros, el deber para el Estado de Chile de consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios a través de sus instituciones representativas y procedimientos apropiados, de conformidad a sus características socioculturales. Dicho proceso debe ser realizado de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Para terminar nomás, regula además materias relacionadas con la costumbre y derecho consuetudinario de los pueblos originarios. Establece ciertos principios acerca del uso y transferencia de las tierras indígenas y recursos naturales, junto con su traslado o relocalización. Finalmente, se refiere a la conservación de su cultura y a las medidas que permitan garantizar una educación en todos los niveles, entre otras materias. ¿Por qué me quise recordar esto del convenio 169? Porque para los que ahora están despotrincando que mira los indios cómo la revuelven, etcétera, hay que poner orden, o los que dicen mira cómo el pueblo mapuche está siendo atropellado en sus derechos, bueno, el término de medio está que el Estado de Chile firmó un convenio, ¿ya? No solo Chile, muchos países, ¿ya? Y todos los indígenas, no solo los mapuches, también los aymara, el pueblo Rapanui, ¿no es cierto?, los Cahuéscar, Licanantay, etcétera, todos ellos tienen este convenio que los
que los protege, los avala, ¿no es cierto? Y que obliga a los gobiernos que lo firmaron a dialogar y buscar el acuerdo. Y eso es lo que el gobierno de Chile, y en eso estoy de acuerdo contigo, Luis Miguel, no le vamos a echar la culpa a Héctor Pérez y a Piñera ahora, sino que el gobierno de Chile hace muchos años, incluso yo creo que hasta, ¿qué quiere que te diga? Antes de la firma de este convenio, no lo ha cumplido y es una deuda. O sea que los mapuches perfectamente podrían acudir a la Corte Interamericana, ¿no es cierto?, de Justicia, porque efectivamente sus derechos, como sus derechos humanos de tercera generación, o sea, los derechos colectivos, es decir, los derechos de los pueblos, están siendo vulnerados. Así es. Bueno, había mucho que seguir hablando, pero ya se nos pasó la hora. Jorge, muchas gracias. Miguel, muchas gracias. Palabras al cierre. Le ofrezco la palabra, muchachos. Miguel. Dale, Jorge, dale. Bueno, muchas gracias. No faltaba más, tan como el chiste. ¿Pasa vos? No, pasa vos. ¿Te acordás de ese chiste? No, hablando en serio. Bueno, siempre hay que poner un poquito de humor al final. Bueno, primero que nada, agradecer a Daniel Alicán por el espacio. Agradecerte a ti, Miguel, por la invitación semana a semana. La confianza que pusiste en nosotros hoy día de conducir el programa. A Miguel por la puesta al aire. ¿Ya? Y a nuestros amigos auditores, especialmente a quien nos mandó este audio tan claro, tan clarificador. Ya les agradecemos porque todos saben que este programa se trata de eso, de conversar los temas ya que se están dando ahora y en el tiempo. Gracias, amigos, nos encontramos el próximo martes. Muchas gracias, Jorge. Miguel. No, yo me quiero despedir que yo soy un creyente de la causa y consecuencia. Hubo una causa y de hecho Jorge es profesor de historia, así que sabe que ejemplos hay varios. Hay varios. ¿Qué que le diga? Y no solamente en Chile, sino en todo el mundo. Y bueno, como dijiste tú, Luis Miguel, esto comenzó en gobiernos anteriores, en generaciones anteriores, pero estamos pagando los platos rotos nosotros. Así que hay que hacer algo. Definitivamente hay que hacer algo. Pero para eso hay que tener grandeza, Miguel. Hay que tener grandeza, no mirarnos el ombligo, mirar más allá. Y pues en toda negociación también hay que saber ceder. Sí, porque si yo me voy a sentar en la mesa para imponer mis términos y ser un winner y no ser en nada, mejor no me siento a negociar. Eso no es negociar. Claro. Entonces, si tenemos que negociar con altura de miras, como te digo, con intereses de nación, intereses humanos también. Y eso es lo difícil. Y yo creo que no está el momento y cada vez estamos más lejos de ese momento. Así como están los tiempos, cada vez estamos más lejos de ese momento. Como está la sociedad también a nivel general, no solamente gobierno. A eso me refiero. No, a eso me refiero, a la sociedad, a las redes sociales, claro. Cosas de tu eres, o sea, cada día más separados. Totalmente. Cada día más distintos, más separados, más. Es muy difícil hacerlo entonces. Bueno, muchachos, muchas gracias a ustedes por haber apoyado hoy día, como siempre lo hacen en realidad. Soy Luis Miguel Ratamales y nos vemos el próximo martes. Próximo martes vamos a estar a 11 de agosto del año 2020. Este programa va a estar ya disponible a contar de mañana en YouTube y en Spotify. Gracias a Juan Luis Enrique por ese audio. Le decimos que lo puede escuchar mañana ya en ambas plataformas. Y nos vemos entonces el próximo martes. Muchas gracias. Chau, chau.